Bueno, mis amados, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recordemos, pueden sentarse. Recordemos que estamos en la serie para que crean en su nombre. Ya llevamos alrededor de 4 sermones. Estamos en el prólogo del Evangelio. Hermanos, nosotros vivimos en una época en que la gente vive bajo una presión constante por definirse. Entonces tenemos las redes sociales, ¿verdad? Y las redes sociales se han convertido en una vitrina permanente, donde cada persona siente que debe construir una marca personal. Y las personas sienten que deben proyectar valor a su vida, tener éxito, ser importantes en esta vida, ¿verdad? Y vemos desde adolescentes hasta profesionales, incluso muchos cristianos sienten la necesidad de mostrar una identidad que sea reconocida, que sea aplaudida. Y ante la gran pregunta que surge en este contexto, ¿quién eres tú?, muchos intentan responder a través de una lista de logros, a través de una lista de cargos, de títulos. Pero mientras el mundo nos empuja a construir una identidad que está basada en lo que hacemos o en lo que logramos, el Evangelio nos llama a encontrar nuestra verdadera identidad en lo que Dios ha dicho de nosotros. No somos el centro de la historia, nosotros no fuimos creados para brillar por nosotros mismos, sino para reflejar la gloria de Jesucristo. Y en los primeros 18 versículos de este Evangelio, de Juan, que es el prólogo, nosotros fuimos transportados a contemplar algo glorioso. Recordemos que este prólogo habla de esa grandeza de Cristo, ¿verdad? El apóstol nos llevó desde la eternidad pasada hasta la encarnación, ¿verdad? Mostrándonos que el Verbo es el Hijo de Dios, que es la luz, la vida, la gracia, la gloria del Padre que se nos es revelada. Y veíamos una declaración impresionante, y es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Maravillosa esa declaración. Pero en medio de esa presentación maravillosa también aparecía un hombre. Vemos a Juan el Bautista, y él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Él no era el centro de la historia, pero sí era un instrumento que apuntaba hacia el centro de la historia, que es Jesucristo, ¿verdad? Y ya desde ese momento Juan nos dejaba una enseñanza que nosotros no podemos olvidar. Y es que la vida cristiana, hermanos, no se trata de una vida de protagonismo, sino una vida que señale a nuestro Salvador. No se trata de que seamos vistos, sino de hacer visible a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Evangelio continúa, y ahora Juan el Bautista vuelve a aparecer, pero ya no como un personaje que se menciona únicamente en el prólogo del Evangelio, sino como el protagonista de una escena de este Evangelio. Hoy vamos a estudiar, vamos a detenernos en Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28, para los que toman apuntes, y para que también lleven pues, la lectura y el estudio de esta palabra. Bueno, encontramos en este pasaje a Juan siendo confrontado por una delegación de líderes religiosos. Ellos eran enviados desde Jerusalén y venían a preguntarle, porque ellos tenían una gran expectativa de lo que era Juan. Y ellos le preguntan: ¿quién eres tú? ¿Verdad? Es interesante la manera en que Juan le responde a estos hombres. Él no busca sacar ventaja de ese momento. Él puede decir que él era uno de esos personajes que estaban nombrando. Pero él sabía exactamente quién no era, ¿verdad? Y también sabía quién era el único que debía brillar allí en ese momento. Y con humildad Juan responde: yo no soy el Cristo, ¿verdad? Y más adelante dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y vamos a ver cómo Juan no se definió por un título, no se definió por lo que la gente esperaba que fuera, él se definió por el llamado que él tenía. Y el llamado que él tenía era ser una voz que preparara el camino del Señor, y nada más.
Y eso es lo que hace especial este pasaje, porque en una época donde todas las personas quieren sobresalir, donde la mayoría corre detrás de un nombre, un título, una plataforma, Juan encuentra descanso en algo muy distinto. Él encuentra descanso en tan solo ser un mensajero. Juan no busca protagonismo, él tan solo se considera como ese heraldo del rey que vino en ese momento. Y esto, hermanos, no es un tema que es ajeno a nosotros, a nuestra época. Es una realidad que realmente es muy actual. Nosotros vivimos en una cultura que exalta el protagonismo, que empuja a que construyamos una imagen pública, a que vivamos de la aprobación de otros. Y es en medio de ese ruido que Juan, a través de las Escrituras, nos recuerda la fidelidad que Dios no necesita que tengamos títulos. Este pasaje es muy relevante porque refleja el tiempo en que vivimos, una época de profunda confusión de identidad, donde muchos no saben quiénes son, ¿verdad? Muchos creen que son en lo que tienen que mostrar. Pero la palabra de Dios nos vuelve a decir que nuestra identidad no está en lo que hacemos, ni en lo que el mundo espera de nosotros. Nuestra identidad, hermanos, está en lo que Dios ha dicho de nosotros y en lo que Dios nos ha llamado a ser como siervos de Él. Y esta verdad sigue siendo urgente, porque así como Juan es llamado a ser una voz únicamente, la iglesia también está llamada a ser una voz. Pero no somos el mensaje. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros somos simplemente los mensajeros. Y en medio de una sociedad confundida, hermanos, Dios sigue levantando testigos como Juan. Sigue levantando hombres, mujeres, que no buscan que se señalen a sí mismos, sino que señalen el camino de Jesucristo, el Señor. Así que quiero invitarte a que miremos este pasaje con mucha atención, que no miremos este pasaje tan solo como una historia antigua, sino como una invitación personal, una invitación actual. Yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes claridad en este momento sobre quién eres? ¿Tienes claridad en este momento sobre quién no eres? ¿Estás descansando en tu llamado, aunque no tenga títulos atractivos en lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Estás siendo una voz que señala fielmente a Cristo? ¿O tú estás tratando de construir tu propia imagen? Hermano, yo creo que el Señor use este texto para hablar a tu corazón, para que te ayude a descansar de pronto de los afanes y presiones que sientes por construir una imagen. Para que no descanses en las expectativas del mundo, sino en lo que Cristo ya ha dicho de ti y lo que ha hecho por ti, ¿verdad? Que puedas vivir como Juan, no como alguien que busca ser visto, sino como un testigo fiel del único que realmente importa, que es Jesucristo. Así que deja que este pasaje, hermano, examine tu corazón. Tal vez necesites recordar tu propio llamado, simplemente ser una voz que clame en medio del desierto de esta generación. Quizá una voz que no busque llamar la atención hacia sí mismo, no, sino una voz que dirija todas las miradas hacia aquel que deben ser dirigidas las miradas. Porque en medio de la confusión, de tantas voces que se encuentran en estos momentos compitiendo por atención, el mundo lo que necesita escuchar con claridad es la verdad del Evangelio. El mundo necesita escuchar que hay uno que es más grande que nosotros y del cual no somos dignos ni de desatar la correa de sus sandalias. Y esa es la actitud de un verdadero testigo de Cristo. Esa es la actitud que debe tener un verdadero hijo de Dios, y esa es la misión que cada uno de los creyentes debe tener. Para este propósito, hermanos, yo he dividido este pasaje en 3 puntos. Una identidad negada. Primer punto, versículos del 19 al 21.
Una voz que clama. Segundo punto, versículos 22 al 23. Y una vida que señala el camino. Versículos del 24 al 28. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, vamos a orar y avanzaremos con nuestro sermón. Recordemos que el pasaje es el versículo 19 al 28 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, nuevamente por el privilegio que nos da de poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que coloques nuestra mente fija en la atención a este pasaje. Abra nuestro corazón, Señor. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas. Padre Santo, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, tocándonos, Señor, afirmándonos, también dándonos vida. Oro, Señor, para que coloques la palabra precisa en mis labios. Que aún en medio de mi debilidad, Señor, tú me ayudes, me capacites para poder expresarme de la mejor manera, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos con nuestro primer punto, una identidad negada. Versículos 19 al 21. Voy a ver nuevamente esos tres versículos para que recordemos el contexto. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, sino confesó, pero contestó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Y vemos aquí, hermanos, cómo el evangelista ahora nos lleva a un momento muy importante del relato que viene narrando, ¿no? Y es el testimonio de Juan el Bautista. Y esto ocurre en un tiempo donde había una expectativa espiritual alta, ¿verdad? El pueblo judío llevaba siglos esperando al Mesías y ellos pensaban que ya ese tiempo se estaba acercando. Y en medio de ese ambiente aparece este hombre, Juan el Bautista. Era un hombre diferente, no era un hombre común, ¿verdad? Tenía un mensaje contundente, un mensaje fuerte, una vida radical. Su predicación no era suave, su predicación no buscaba agradar, pero era una predicación poderosa, traía multitudes. Y esto, hermanos, como podemos imaginar, pues llama la atención. Este hombre no pasa desapercibido ante las autoridades religiosas. Y enviaron entonces desde Jerusalén una comisión compuesta por sacerdotes y levitas, ¿verdad? Ellos querían investigar quién era este hombre, qué estaba pasando allí, ¿verdad? Y vinieron a él con una pregunta. Ellos traían una pregunta específica y se le acercan y le dicen: ¿tú quién eres? Y Juan, sin embargo, no aprovecha la oportunidad para engrandecerse. Él no busca un momento de fama. Él responde con claridad y con humildad.
yo no soy el Cristo. Él no da lugar a malos entendidos, no da lugar a rumores, ¿verdad? Él sabe perfectamente quién no es. Y eso, el mundo que estaba obsesionado con sobresalir, con impresionar, era una gran enseñanza. Y la humildad de Juan el Bautista no viene porque el hombre de aquí tenga baja autoestima. Él no era un hombre que necesitara inflar su imagen, ¿verdad? Él tenía claro su llamado delante de Dios. Él sabía que él no era el centro, pero que Cristo sí era el centro, ¿verdad? Pero la conversación no termina ahí. Cuando ellos vieron que Juan dijo que no era el Cristo, ellos siguen presionando con más preguntas. Entonces, ¿eres sería? No, no lo soy. ¿Eres el profeta del cual habló Moisés? Tampoco. Y estas, hermanos, no eran preguntas que estos hombres estuvieran haciendo al azar o preguntar. Eran preguntas puntuales, ¿verdad? Eran preguntas que al mismo tiempo estaban cargadas de esperanza. Ellos tenían esas expectativas mesiánicas que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento y pensaban, ¿ha llegado el tiempo que este es el Cristo? Ese Elías el que va a matar Dios, ¿verdad? Es el profeta del cual habló Moisés. Estaban preguntando con insistencia y recordemos que en Malaquías 4 Dios había dicho que enviaría al profeta Elías, ¿recuerdan? Antes del día del Señor. En Deuteronomio 18 también había dicho el Señor, hablando a través de Moisés, que Dios levantaría un profeta que el pueblo iba a escuchar, ¿verdad? Y es verdad que más adelante, lo vemos en otro evangelio, en Lucas, Jesús mismo dice que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Pero fíjense que Juan, a pesar de que le preguntan que si era Elías, él no se atribuye ese título. ¿Y por qué lo hace, hermano? Porque Juan no estaba interesado en etiquetas en ese momento. Él no estaba buscando en ser un hombre importante en ese momento, ¿verdad? Él no buscaba reconocimiento. Juan lo que estaba buscando al predicar la palabra de esa manera poderosa era ser fiel al Señor, a lo que Dios le había mandado a hacer. Su meta no era tratar de impresionar a esos líderes religiosos que llegan a preguntar, era obedecer a Dios. Y eso, hermanos, es increíble. Este hombre 3 veces responde no a lo que le preguntan. ¿Eres él? No. Cuando construye su identidad a través de las expectativas ajenas que estos hombres tenían. Él no se define por lo que estaban pensando de él, ni por lo que la cultura religiosa de ese momento estaba buscando en él. Querían que él fuera uno de esos, ¿verdad? Juan se define por su llamado. Él solo era un mensajero. Y esa libertad que tuvo Juan para no tratar de exaltarse, de buscar protagonismo, es una libertad, hermanos, que únicamente tienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios no sucumben ante la presión. Una libertad que nace de saber quiénes somos ante Dios. Y también esa libertad nace de saber quiénes no somos nosotros. Porque lo que impacta aquí no es solo lo que Juan dice, lo que él responde, sino también lo que impacta es todo lo que él no dice, o lo que no quiere decir, ¿verdad? Él no quiere decir que es importante, él no se vende como alguien especial, él no se cuelga medallas, no aprovecha la atención del momento para alimentar su ego, ¿verdad? Él pudo decir, bueno, Dios me está usando, miren las multitudes, miren toda la gente que me sigue, miren cómo me escucha, miren cómo predico, ¿verdad? Pero Juan no busca protagonismo. Juan no quiere ni necesita brillar, no se aferra a las etiquetas religiosas. Y eso lo revela un hombre que tiene los pies firmes en la tierra, pero también el corazón está bien anclado en el cielo. Su identidad no está construida sobre ninguna fama ni sobre la aprobación de nadie, sino sobre su llamado de parte de Dios. Y hermanos, esto es tan necesario hoy en día, porque nosotros vivimos en una cultura
que constantemente nos grita: hazte notar, construye tu imagen, demuestra que tú eres alguien importante, ¿verdad? Y eso pasa a veces hasta dentro de la iglesia. Nos encontramos muchas veces sutilmente atrapados con la misma presión. Buscamos ser importantes, muchas veces queremos ser vistos, muchas veces queremos probar que merecemos un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, pero Juan nos muestra otro camino. Juan descansa. Juan no necesita agradar a todo el mundo. No necesita que lo aplaudan. Él sabe quién no es. Y eso lo hace libre. ¿Y saben para qué lo hace libre? Para decir quién sí es Él. Y Él dice: solamente yo soy una voz que es fiel a Dios y nada más. Eso es lo que Él quería decir en ese momento. Juan no es el Mesías. Y está bien por eso, hermano. Porque su misión no era salvar, era señalar a aquel que era el Salvador. No es la luz. Pero Juan está feliz en ser tan solamente una lámpara. No es el centro. Y por eso él puede tener gozo. Porque él sabía que solo era un siervo que apuntaba al verdadero centro de Jesucristo. Y eso, hermanos, es la grandeza de este hombre, de Juan. La grandeza de Juan no fue su fama, no fue su dieta radical, no fue su vestimenta rústica, fue su humildad. Vemos en Juan una humildad profunda, que no nace de conocer, que nace de conocer su lugar dentro de la historia de la redención, de conocer su lugar a los ojos de Dios. Y quizás tú y yo necesitamos, hermanos, volver ollas a algo. Porque muchas veces nuestros cansancios, hermanos, no vienen de nuestro servicio, no vienen de nuestro trabajo. Nuestro cansancio muchas veces viene de tratar de ser algo que Dios no nos está mandando que seamos, ¿verdad? Nos desgastamos muchas veces tratando de ser muy importantes. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes claridad sobre quién no eres a los ojos de Dios? Vivimos en un tiempo en que la imagen lo es todo. Muchos viven intentando construir una identidad que sea admirada, que sea reconocida, buscan influencia, ¿verdad? Pero Juan el Bautista nos enseña algo aquí importante. Es que la madurez espiritual es reconocer con humildad quién no eres. Y quizá tú y yo hoy necesitamos recordar esto. Nosotros no somos los salvadores de nuestra familia. Nosotros no somos el centro de atención de la iglesia. Nosotros no somos indispensables en el reino de Dios. ¿Y sabes, hermano? ¿Esto está bien? No necesitas hacerlo, ¿verdad? Tú no eres la luz. Solamente estás llamado a reflejar la luz. Tú no eres el mensaje. Tú eres la voz que proclama el mensaje. Y eso es más que suficiente cuando toda tu vida apunta a Jesucristo. La presión por ser alguien se disuelve cuando tú recuerdas quién eres tú y quién es Jesucristo. Cuando sabes que el Padre ya te ha dado aprobación delante de Él. Tú eres aprobado ante el Padre. Tú no tienes que buscar aprobación ante los hombres. Puedes vivir libre del afán de buscar sobresalir, porque ya tú tienes al Hijo de Dios, y esa es la gloria que importa tanto en esta vida como en la vida eterna. Tú ya lo tienes todo. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿tú estás dispuesto a vivir sin títulos llamativos, pero con fidelidad al llamado que Dios te ha hecho y en el lugar donde Él te ha colocado? Juan no aceptó ningún título que no reflejara su verdadera vocación. Él simplemente dijo: soy una voz. Y esto nos da una lección de humildad. Ahora, ¿estás cómodo con cumplir el rol que te corresponde en tu hogar, aunque nadie te aplaude? ¿Te conformas con ser alguien
que hace bien su trabajo en su empresa, aunque nadie te lo reconozca? ¿Te cuesta servir fielmente en la iglesia cuando no hay reconocimiento de nadie? Cuando nadie te dice, uy, qué bien sirves. ¿Te desanimas cuando nadie ve tu esfuerzo? ¿O tú puedes descansar en saber que estás cumpliendo el propósito de Dios, aunque nadie lo note? ¿Puedes descansar en eso? Muchas veces yo les digo a muchos hermanos que se preocupan por estas cosas, nadie ve mi servicio. Y yo les digo a estos hermanos, ¿dónde es más hermosa una flor? ¿En un jardín en medio de la ciudad donde todo el mundo la admira? ¿O en un bosque olvidado donde ni los pájaros llegan? ¿Dónde es más hermosa esa flor? Le digo, en ambos lados, porque Dios la ve. Y así debe ser nuestro servicio, nuestra vida. Nuestro servicio a Dios, nuestra vida, es hermoso, no porque nos vean, no por nuestros títulos, sino porque Dios la ve. Y eso es suficiente, hermanos. Dios no te llamó a buscar títulos, Él te llamó a obedecer. No te llamó a que te destacaras, sino a reflejar a su Hijo Jesucristo. Un día, hermano, cuando tú estés delante de Él, no va a importar cuántos seguidores tenías en las redes, no va a importar qué tipo de líder eras, ni qué tan visible fuiste, ni si fuiste alguien reconocido o no. Lo único que va a pesar cuando estés delante de Dios es si tú fuiste alguien fiel a lo que Él te mandó a hacer en esta tierra. Porque en el reino de Dios, hermanos, no sobresalen las personas más populares, sobresalen las personas fieles. Y eso significa que incluso si tu nombre no es reconocido en esta tierra, puede ser que tu nombre sea muy apreciado en el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo respondes cuando el mundo intenta definirte? A Juan lo interrogaron y lo hacían con insistencia y querían encasillarlo, pero Juan no permitió eso. Él no dejó que las expectativas religiosas establecieran su identidad. Él sabía quién era. Él no se dejó presionar por lo que los demás querían que él fuera. Él se afirmó en lo que Dios había dicho de él. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de tener esa convicción en el día de hoy? Porque aunque las preguntas cambien de forma, no sean como las que le hicieron a Juan, seguimos intentando ser lo que no somos, ¿verdad? La cultura grita, sea auténtico, pero a la manera del mundo, ¿verdad? La religión sin evangelio te dice, busca hacer buenas obras para que te reconozcan como una buena persona, pero no importa el corazón. Y las redes, los medios, el entorno social, todos quieren moldear nuestra vida, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, ¿dejas que otros escriban tu identidad? ¿O tú te afirmas con firmeza en lo que Dios ha dicho acerca de ti en su palabra? ¿Estás viviendo para agradar a Dios o estás viviendo para agradar a los hombres? ¿Te has hecho esa pregunta? Los religiosos vinieron a preguntarle a Juan. Esto era una delegación importante, oficial, poderosa. Había una presión para que Juan diera una respuesta políticamente correcta, ¿verdad? Pero Juan no negocia. Él no adaptó su mensaje para quedar bien delante de estos hombres. Juan no suavizó su identidad para complacerlos. Juan le dijo lo que era. Ahora yo te pregunto a mi amado hermano, ¿tú estás viviendo con miedo a lo que digan los demás de ti? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme como creyente, firme en la fe, aunque eso signifique que te van a rechazar, que incluso te van a ridiculizar? ¿Te callas tu fe en ciertos espacios por miedo a incomodar? ¿Te sientes tentado a suavizar el mensaje del Evangelio para que no suenes como un fanático?
¿Te preocupas más por tu imagen que por ser fiel al Señor? ¿Cambias tu forma de hablar, de actuar y de pensar para encajar en algún grupo? ¿O estás dispuesto a vivir tan solamente fiel a Jesucristo, aunque esto no signifique, o aunque esto signifique más bien no encajar en ningún grupo? No se trata de que tu nombre quede en alto, mi amado hermano. De eso no se trata nuestra vida. Se trata de que nuestra vida exalte el nombre de Jesucristo. El Señor nos está llamando a vivir vidas sencillas, vidas obedientes, vidas rendidas y consagradas a Dios. Y la humildad de Juan aquí es impactante, hermano, porque como decía antes en la introducción, no nace de una baja autoestima que tuviera Juan. No es la actitud de alguien que quiere esconderse o que quiere pasar desapercibido por miedo o por inseguridad. No, hermano, es porque tenía clara su identidad. Y esto hizo libre a Juan para decir quién era, con sencillez. Esto lo hizo libre para no tener que competir con otros, para no tener que impresionar, para ser fiel a Dios. Él sabía que solo era un siervo, que el único rey es Jesucristo. Y por eso él pudo señalar con valentía a su Salvador. ¿Verdad? Y esto, hermanos, es una enseñanza muy necesaria. Antes de nosotros ser útiles en las manos de Dios, necesitamos reconocer una verdad. Y es que no somos nosotros el centro del Evangelio. Nosotros no somos la esperanza del mundo. Nosotros no somos los protagonistas de la historia de la salvación. El único Salvador, la única esperanza y el único protagonista es Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, entonces ya no necesitamos servir con un corazón que busca el aplauso. Nosotros únicamente lo que debemos hacer es señalar con gozo: he aquí el Cordero de Dios. Y esto, hermano, da paso a nuestro segundo punto. Solo una voz. Versículos 22 y 23. Dice: entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y después de negar 3 veces Juan, decir: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, Juan responde lo que sí es. ¿Verdad? Él dice, ellos le preguntan: ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Una respuesta contra cultura, ¿verdad? Juan no se presenta como el líder que ellos esperaban. Juan sabe que la autoridad que él tiene no viene de él. No tenía nada que aparentar. Finalmente se define no por quien es en sí mismo, sino por su función, por lo que era llamado a hacer. ¿Verdad? Él solo era una voz. ¿Y para qué sirven las voces? Bueno, las voces hablan para ser escuchadas, pero también para dirigir la atención hacia algo o hacia alguien, ¿verdad? El propósito de Juan era que su voz enderezara el camino del Señor, ¿verdad? Él tampoco se presenta como el centro del mensaje, sigue con la misma humildad. Él sabe que no es el contenido del mensaje, sino que él es el instrumento por donde pasa ese mensaje. Juan no estaba buscando improvisar un nuevo camino. Él, como profeta de Dios, él no era el profeta, era un profeta de Dios. Entiende que se encontraba ante el cumplimiento de los tiempos, que se estaba cumpliendo una profecía que el Salvador había llegado y que solo hay un camino, y que ese camino es trazado a través de lo que Dios había hablado. Recordemos lo que dice Isaías 40,
del 1 al 3, porque Juan los dirige, cuando le preguntan, él los dirige hacia allá. Dice, como dijo el profeta Isaías, hablando de este pasaje. Dice, el pasaje dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. El verbo clamar es un verbo fuerte, no es hablar suave, ¿verdad? Es gritar con urgencia, con fuerza, un mensaje que el mundo necesita escuchar. ¿Y dónde está clamando esta voz? Dice que en el desierto, no en un lugar cómodo, no un lugar ideal, en el desierto, un lugar árido, un lugar silencioso, lleno de necesidad espiritual. Y Juan no endulza su mensaje, ¿verdad? Su clamor no busca entretener, su clamor no era para llamar la atención para sí mismo, era un llamado al arrepentimiento. Él buscaba enderezar corazones torcidos, preparar el camino del Rey. En nuestro tiempo, hermano, vivimos en medio de una sociedad que tiene muchas corrientes, muchas ideologías, ¿verdad? Pero les falta la verdad. Hay discursos religiosos, discursos filosóficos, discursos muy espirituales, pero les falta la verdad. Dios enderece el camino hacia el Señor. Juan sabía que su tarea era hablar, pero que lo importante de su tarea era acerca de quién tenía él que hablar. Este pasaje, hermanos, no es solamente una historia, no es solamente algo histórico que sucedió en un tiempo, es un espejo, porque Dios hoy día sigue levantando voces, no celebridades, no superhéroes, voces. Y hermanos, ser una voz en el desierto no siempre es cómodo, pero ser una voz en el desierto es necesario, ¿verdad? Este mundo que corre tras el ruido de ideologías paganas necesita oír tu voz, ¿verdad? Una voz clara, una voz firme, una voz que no hable de sí misma, sino que apunte a Jesucristo, nuestro Salvador. Y tú y yo, hermanos, hemos sido llamados, como Juan, a ser voces que proclamen en medio de este desierto, un desierto moderno. Debemos gritar, prepárense, enderecen el camino del Señor, porque Jesucristo vuelve. No somos nada, pero sin embargo, hermanos, por gracia, se nos ha confiado el mensaje que proclama a aquel que lo es todo. Y eso es glorioso, hermano. Es un privilegio poder hablar de nuestro Salvador. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿con qué estás definiendo tu identidad? Cuando los enviados le preguntaron a Juan qué dice de ti mismo, él no habló de su historia personal, él no habló de su impacto ministerial, no habló de su vida, él habló desde las Escrituras, desde la Biblia. Él citó un pasaje del Antiguo Testamento: yo soy la voz, como dijo el profeta Isaías. Y eso, hermanos, nos confronta y debemos preguntarnos: ¿desde dónde estás definiendo tú quién eres? ¿Desde tu profesión? ¿Desde tu dolor? ¿Desde tu pasado? ¿Desde tu éxito, tu fracaso? ¿Desde lo que otros dicen de ti? ¿Desde dónde defines tu vida? Porque no lo haces desde la Escritura. Muchos viven confundidos porque no están escuchando a Dios, están escuchando filosofías de este mundo,
Pero tú necesitas construir tu identidad en lo que ya Dios definió de ti a través de su palabra. Tú eres lo que Dios dice que eres en su palabra. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y tú eres un testigo de Dios. Su voz en el desierto. No vivas para que el mundo te dé un nombre. Vive para glorificar el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Tú estás dispuesto a ser tan solo una voz sin protagonismo? ¿Solo un mensajero? Juan no se presentó como una celebridad espiritual. Él solamente dijo, soy una voz. Y eso, hermanos, es difícil en una cultura como la nuestra. Porque nuestra cultura premia al que más suena, al que logra impactar, ¿verdad? Pero Dios no está buscando estrellas. Dios está buscando siervos fieles. Puede ser solo una voz en tu casa, solo una voz. Pero puedes, a través de tu voz, marcar generaciones si tú hablas con fidelidad. Puede ser solamente una voz en tu lugar de trabajo, una persona de renombre, con un cargo súper importante. Pero Dios puede usarte para preparar el camino a alguien. Puede ser solo una voz en tu iglesia, no estar aquí predicando. Pero esa voz puede señalar a muchos hacia Cristo. No menosprecies tu llamado, aunque no seas el centro, pero tu fidelidad sí tiene un peso eterno. Eso es lo que debemos entender, hermano. La pregunta es, ¿estás clamando o estás callado? Juan no susurraba. Dice la escritura que Juan clamaba. Y él no decía verdades cómodas, ¿verdad? Generación de víboras, ¿recuerdan? Proclamaba con urgencia: enderecen el camino del Señor. Era un grito urgente. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás anunciando el evangelio con claridad o estás adaptándolo para que suene más suave? ¿Estás hablando con urgencia a los perdidos o has dejado que el desierto te haga guardar silencio? ¿Hay pasión en tu testimonio o te has resignado a vivir como si no tuvieras nada que decirle a nadie? No fuimos llamados a entretener, mis amados hermanos. No fuimos llamados a impresionar. No fuimos llamados a encajar en grupos. Fuimos llamados a proclamar a Jesucristo, aunque nos encontremos en medio de un desierto. ¿Estás acomodando el mensaje o enderezando el camino a otros? ¿Tu vida está enderezando caminos torcidos para que otros vean a Cristo con claridad? Cuando hablo de tu vida, también hablo de tu testimonio, tus palabras, tus acciones, tus decisiones. ¿Preparan el camino hacia Dios o lo están estorbando? Muchos no quieren venir a Dios ni a la iglesia porque tu testimonio está estorbando. ¿Te has dado cuenta de eso, mi amado hermano? ¿Qué tan arraigada está tu identidad en la palabra de Dios? Juan no se definió por sentimientos y por lo que otros decían de él. Se definió por lo que la Biblia decía de él. Y muchos hoy se sienten perdidos porque buscan identidad en emociones, en la aceptación de los demás, en sus logros personales. Tú estás dejando que la Biblia moldee tu identidad. Lee la palabra de Dios buscando dirección para tu vida, o cuál es el propósito con el cual estás leyendo la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a hablar en el desierto, mi amado hermano? Juan no predicó con comodidad en el templo, ni en un ambiente que recibiera. Su voz resonaba en el desierto, un lugar duro, seco, sin eco. Pero allí fue donde Dios lo puso. Y desde allí
Él cumplió su rol con mucho poder. Hoy muchos de nosotros vivimos o servimos en desiertos. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, ¿verdad? En nuestro lugar de estudio, nos encontramos con corazones secos, con contextos indiferentes, con familias quebradas, culturas sordas, pero la instrucción sigue siendo la misma. Clama, proclama, prepara el camino del Señor. No necesita un lugar ideal para ser fiel. Solo un corazón que esté dispuesto a ser usado en el lugar donde Dios te ha puesto. Dios sigue usando voces sencillas para preparar el camino. Voces que quieren que otras personas vean a su rey. La pregunta es aquí, ¿eres fiel en proclamar lo que Dios ha dicho en el lugar donde Él te ha puesto? Hermanos, que podamos decir con la misma claridad, con la misma humildad que tuvo Juan el Bautista y con la misma pasión: tan solo soy una voz, pero una voz que clama para que muchos conozcan a mi Salvador. Hermanos, y esto da paso a nuestro tercer punto: una vida que señala el camino. Versículos 24 al 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo soy digno, no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y ya vimos en los dos puntos anteriores, hermanos, cómo Juan el Bautista sabía quién no era, ¿verdad? Y también vimos cómo se identifica como una voz. Ahora nosotros llegamos a un punto clave de este pasaje, y es su firmeza frente a la presión religiosa. Lo estaban presionando, ¿verdad? Un retrato aquí, podemos ver en Juan de la fidelidad a Dios en medio de un mundo hostil. Después de que le preguntaron por su identidad, ahora cuestionan la autoridad de Juan, ¿verdad? ¿Por qué bautizas entonces? Es como si le estuvieran diciendo: ¿con qué derecho haces lo que haces si tú no eres nadie importante? ¿Verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Una respuesta que una vez más no gira en torno a sí mismo, ¿verdad? Él no se defiende, él no desvía la conversación, él la redirige al único que realmente importa. Entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y esta es una declaración fuerte. El Mesías prometido desde siglos atrás había llegado, caminaba en medio de ellos. El Salvador estaba presente allí, pero ellos no lo conocían, ¿verdad? La gente lo buscaba, la gente lo esperaba, pero no lo reconocían. Estaban ocupados con sus propias ideas de cómo debería ser ese Mesías. Y no lo vieron. No pudieron verlo cuando estuvo delante de sus ojos. Hermanos, y esto no es un problema que ocurrió solo en esta historia. Cristo está siendo predicado. Cristo está cerca, está en su palabra, está en medio de su iglesia. Cristo está en su obra. Pero hay muchos que están distraídos, tan llenos de sí mismos que no lo conocen, ¿verdad? Tienen información acerca de Cristo, pero no tienen una relación con Cristo. Tienen una religión, pero sus corazones no han sido transformados por Cristo. Hermanos, y en medio de esa ceguera que estos hombres tenían, volviendo a la historia,
Juan le señala con humildad: Él es el que viene después de mí, al que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y desatar las sandalias, hermanos, era la tarea de un esclavo. Lo hacían cuando iban a lavar los pies de las personas en la casa, ¿verdad? Era una tarea muy baja dentro de la casa. Pero Juan, que era un hombre seguido por multitudes, que fue llamado el mayor entre los nacidos de mujer, no se veía digno delante de Cristo. Él no era nada. Él dice que ni siquiera merecía tocar las sandalias de Cristo. Es porque Juan, hermanos, tenía una visión muy clara de la gloria de Cristo. Y esto es impresionante. Era una época llena de orgullo, de posiciones, de títulos religiosos. Pero Juan señalaba con firmeza: yo solo soy un siervo, no soy nadie, digno es Él. La humildad de Juan nace porque podía ver con verdaderos ojos la majestad de Jesús. Hermanos, este testimonio no fue un mito, no fue una leyenda piadosa. El versículo 28 nos recuerda que esto ocurrió en Betania. Era un lugar real, un lugar conocido, un lugar con testigos concretos. El Evangelio de Juan, hermanos, si vamos a seguir estudiando, está lleno de detalles así, porque quiere dejar claro que no estamos leyendo fantasías, estamos leyendo historia verdadera. Juan el Bautista no fue un símbolo, un testigo de Cristo. Su testimonio, hermanos, fue dado en un momento, fue dado en un lugar y fue dado delante de muchos otros testigos. ¿Y cuál fue el mensaje en ese lugar? Que el único digno es Cristo. Que aunque él era un profeta, él era una voz poderosa, era un hombre que había sido apartado por Dios desde el vientre, no se consideraba ni digno de tocar la sandalia de aquel que venía detrás de él. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿puedes reconocer la presencia de Cristo cuando está cerca? El texto nos recuerda algo muy serio. Es posible tener a Cristo cerca y no conocerlo. Es posible ir a la iglesia, es posible escuchar sermones, es posible leer la Biblia y aún así no tener encuentro verdadero con Jesús. ¿Has llegado a conocer realmente a Cristo? ¿O simplemente has oído hablar de Él, pero con un corazón indiferente? La voz de Juan, hermanos, sigue clamando en el desierto. No para entretener, sino para despertar a los que están dormidos, para abrir los ojos a lo eterno. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tu reverencia por Cristo se refleja en tu manera de vivir. Juan no solo habló con humildad, hermanos, con reverencia. No era digno de tocar las sandalias del Mesías. Cuán alto tenía a Cristo, Juan. Su corazón estaba con Cristo. La pregunta aquí es, hermanos, ¿tenemos nosotros esa misma reverencia por Cristo? ¿Hablamos de Cristo con asombro y con respeto? ¿Vivimos conscientes de su grandeza? ¿De quién es Él? ¿De lo que Él ha hecho por ti? Se nota
la reverencia, el asombro y el respeto por Cristo en nuestra oración, en nuestra obediencia, cuando tomamos decisiones. Todo esto habla de que eres digno en tu vida. A veces hablamos de Jesús como si fuera alguien común, como hablamos de Simón Bolívar o de Napoleón, como si fuera uno más. Pero Él es todo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Rey eterno. Él es el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida y de mi vida. Y esto debe reflejarse no solo en nuestras palabras, en nuestro corazón, en nuestra conducta, en la manera en que servimos. Y para concluir, mis amados hermanos, este capítulo, este pasaje más bien de Juan, del Evangelio, no es solo una historia antigua, es un espejo para la iglesia hoy día. En un tiempo, hermano, donde buscamos títulos, tú estás llamado a abrazar la identidad más gloriosa, ser siervo de Cristo. En una época de voces que compiten, a ver cuál es la que más grita, tú estás llamado a ser una voz que proclama a su Salvador. En medio de una sociedad que vive como si Dios no estuviera, tú puedes decir con tu vida: Cristo ya está aquí, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Hermanos, que el anhelo de nuestros corazones sea ser una voz clara, una voz humilde, una voz fiel, que en medio del ruido que hace este mundo preparemos el camino del Señor, y que como Juan nosotros podamos decir con gozo y con libertad: yo no soy el Cristo, no soy importante, no soy nada, pero estoy aquí para que todos vean a mi Jesús. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? Entonces pídele hoy al Señor que te haga una voz que no busca reconocimiento, que busca fidelidad, que tu vida sea una vida que señala, que sirve, que se goza, no cuando tu nombre es recordado, sino cuando Cristo es exaltado y glorificado. Quizás no seas alguien grande ante los ojos del mundo, pero si tu vida apunta a Jesús, si tus palabras lo exaltan, si tus pasos preparan el camino para otros, entonces estás cumpliendo un llamado glorioso. Porque en eso, hermanos, consiste la verdadera grandeza, en negarnos a nosotros mismos, mientras que Cristo es glorificado. Amén. Vamos a ver. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Una palabra que nos exhorta, Señor, pero que lo hace con amor, para que despertemos, Señor. A veces estás tan cerca de nosotros, porque pasamos por ahí. Ayúdanos, Señor, a no buscar títulos, a no buscar renombre, a buscar ser tus siervos, a ser esas voces que claman en medio de un desierto, Señor, un desierto donde hay muerte, donde hay sequedad. Ayúdanos a dar vida. Te rogamos, Señor, guíanos con la luz del Espíritu. Ayúdanos a ser mensajeros fieles para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.